una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. De Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 4 de lo antiguo a lo medieval, Dios como el centro. En la primera sesión terminamos con 4 observaciones. Primero, este periodo abarca desde antes del Nuevo Testamento, 400 años antes de Cristo hasta 1400 después de Cristo. Número 2, Israel llamada Judea era el centro geográficamente de varios imperios: los griegos, los seleucidas, los ptolomeos y los romanos. Número 3, los judíos vieron las profecías de Daniel cumplirse ante de sus propios ojos. Yahvé, Jehová, era el centro. Número 4, durante este tiempo se escribieron muchas tomas y floreció el apocalipticismo. En esta sesión veremos la caída de Roma y el ascenso de la iglesia y el monoteísmo. Al terminar esta sesión podrá llevarse a casa por lo menos estas 4 cosas. Número 1, el crecimiento de la iglesia. Número 2, los afanes de la iglesia y Dios como su centro. Número 3, quién está involucrado en lo cotidiano. Número 4, una distinción entre Islam, el cristianismo y el judaísmo bíblico. La caída de Roma y el ascenso del cristianismo. Roma creció de una república a un imperio sumamente extenso. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, esto aquí era el imperio de los seleucidas y acá abajo era el imperio de los ptolomeos. Esta región acá era también parte del imperio de los seleucidas, pero nunca llegó a ser parte del imperio romano en esta época. El resto que vemos aquí en esta porción de arriba era lo que antes era la República de Roma. Cuando Roma cayó bajo el ataque de los invasores, su moralidad decayó, pero el cristianismo se expandió. Ahora, Roma durante estos primeros 300 años vino sobre ataque de tribus que estaban acá arriba del norte y estaban bajando hacia Roma porque Roma había entrado en la propiedad, en los terrenos de muchos de ellos. El segundo periodo intertestamental, llamado el judaísmo del segundo templo, el concepto hebreo de Dios comenzó a tomar una posición sólida. Los escritores durante este periodo de tiempo comenzaron a elaborar y expandir los conceptos del Antiguo Testamento de un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, que estaba activo en las vidas de los que lo temían y le adoraban. Surgieron varias sectas que vivían en el área de Qumran. Llevaban una vida tipo monástico, copiando las sagradas escrituras y varios otros documentos para que sus conocimientos pudieran transmitirse. Tenían una alta visión de Dios. Cuando el Imperio Romano comenzó su ascensión, comenzó a apoderarse de naciones y provincias y estados. Estos permanecían bajo el dominio local a menos de que no siguieran la ley romana o no pagaran sus impuestos. A medida que el cristianismo comenzó a ganar popularidad entre los ciudadanos romanos y entre los judíos, comenzaron a surgir problemas. A medida Roma expandía, empujaba sus fronteras más y más lejos. Podían haber estado ganando tierras, pero fue a un gran costo. Y durante los años 40 hasta el año 400, Roma continuó disminuyendo e incluso se fragmentó. El gobierno central se convirtió más débil al abarcar más y más territorio. Tenían menos y menos control, menos recursos, porque tenían que mantener el ejército en regiones sumamente lejanas. Y luego menos respeto.
no tenían las fuerzas en ciertos lugares para mantener control. Entonces las tribus alrededor de ellos les perdieron el respeto. Pero hubo un aumento en la organización y el poder de la iglesia cristiana. La iglesia se había metido en la política, la iglesia se metió como dueña de propiedad y la iglesia se metió en la educación. Las ciudades se establecieron en iglesias, estas ciudades y estas iglesias se convirtieron en centros de poder. Los cristianos se negaron a adorar a dioses paganos romanos y comenzaron a difundir el evangelio de Cristo resucitado. El evangelio creció muy rápido y cambió sociedades enteras, impactando las economías. Los enemigos de los cristianos comenzaron a culparlos por todas las calamidades que ocurrían. Esto provocó una terrible época de persecución. De hecho, hubo 10 emperadores de Roma que intentaron acabar con ellos. Pero como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cuando Tertuliano escribió Apologeticus en el año 197 después de Cristo, fue durante el reino del emperador Séptimo Severo. Poco después, en el año 202 después de Cristo, se promulgó el edicto de Séptimo Severo. Antes de este edicto, el emperador Trajano solo castigaba a los cristianos si se negaban a adorar al emperador. Pero Severo, sin embargo, castigaba a cualquiera que se convirtiera al judaísmo o al cristianismo. A pesar de los muchos intentos de aplastar el cristianismo, el número de creyentes solo aumentó. Este asombroso crecimiento fue a pesar de la tremenda persecución bajo la cual la iglesia estaba. En retrospectiva, Tertuliano tenía razón. La sangre de los santos son las semillas de la iglesia. Durante estos primeros 300 años surgieron herejías, pero debido a que la iglesia y sus líderes estaban comprometidos con Dios como su centro, defendieron el evangelio. Muchos de los mártires sufrieron muertes horribles. Serían envueltos en ropas empapadas en aceite, serían montados en postes por toda la ciudad y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar la noche. Familias enteras serían cubiertas con pieles de animales empapadas en sangre y colocadas dentro de un gran estadio. La audiencia, que contaba por decenas de miles, aplaudió y gritó mientras los animales salvajes devoraban a estos creyentes. ¿Qué causaría tal devoción de los primeros cristianos? Era su compromiso inquebrantable con un Señor resucitado. Su centro era Dios y donde Él estaba, ellos también estarían. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Primero, Dios para estas personas estaba íntimamente involucrado en el universo. Dios era un Dios personal y monoteísta, sea que para los judíos y otros nomás había un Dios. Para el judaísmo, Dios fue revelado en la Torá. Para el cristianismo, fue revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento y por fin en Cristo Jesús. Para el Islam, fue introducido por Mohammed y el Corán. Los antiguos hebreos recibieron la Torá de Génesis hasta Deuteronomio, directamente de Jehová en el monte de Sinaí y a través de la mano de Moisés. Tenían este texto en la más alta estima. No solo eran las mismas palabras de Jehová, su Dios, sino que en su mente el mismo lenguaje hebreo era de Yahvé, de Jehová. La Torá estableció los deseos y mandamientos de Jehová sobre cómo los antiguos hebreos
y las naciones temerosas de Dios que los rodeaban debían relacionarse con Yahvé y también entre sí mismo. Este texto sagrado influyó tanto en la nación que durante el periodo judío intertestamental del Segundo Templo hubo grupos de eruditos y escribas que dedicaron toda su vida a copiar cuidadosamente los textos del Antiguo Testamento, comentando sobre ellos y finalmente traducirlos al griego creando la Septuaginta o la traducción de los 70. La revelación singular de la Torá y más tarde el resto del Antiguo Testamento fue que había un Dios que se preocupaba por la humanidad, interactuaba con ella y se acercaba a ella. Por supuesto, en este momento fue a través de la agencia del pueblo hebreo que este mensaje vino a la humanidad. El Dios revelado, Yahvé, incluso declaró en Isaías 43:10 lo siguiente: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yahvé, en contraste a los dioses del antiguo Oriente Próximo, era personal, activo en la vida de su pueblo elegido y muy santo. Con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, surgió la revelación más poderosa y final de Yahvé a la humanidad. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo. El Hijo es el resplandor de su gloria. Esta revelación fue documentada por testigos presenciales que realmente vivieron con Él, viajaron con Él y tuvieron una comunión diaria con Él. Y el Él a quien me dirijo es Cristo Jesús. Estos testigos presenciales lo vieron crucificado, lo vieron enterrado y finalmente lo vieron resucitar de entre los muertos. Esto tuvo un efecto profundo en ellos y en el Imperio Romano. En el año 610 después de Cristo surgió la tercera religión monoteísta, el Islam. El profeta Mohammed recibió esta revelación a través del ángel Gibril, el cual le llamamos el arcángel Gabriel. Esta revelación condujo a la redacción del Corán y había al menos 3 versiones diferentes del Corán. También hay varias facciones de seguidores de Mohammed y de Allah. A lo largo de los siglos, estas facciones se han enfrentado entre sí y han destruido las demás variantes del Corán. Entonces ahora alegan que solo había o hay una versión. Aunque hay varias sectas de Islam, las 2 ramas principales hoy son la rama sunita y la chiita. En muchas partes del mundo continúan luchando entre sí. Los islamitas sostienen que se les permite eliminar a los infieles o incrédulos, incluso hasta la muerte. Este aspecto militante del Islam le permitió expandirse rápidamente a través del poderío militar. Debo hacer esta importante aclaración en este momento. El Dios de la Torá, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se manifiesta en el Pentateuco, es el Dios que también se encuentra en el Nuevo Testamento. Su nombre es Yahvé. Yahvé, no se les olvide esto. La diferencia es que en el Antiguo Testamento nos fue dado como tutor para mostrarnos que no podemos cumplir las estrictas exigencias de la ley. El Nuevo Testamento en Cristo Jesús
es la culminación de la revelación divina de Dios y es la culminación de cómo el hombre debe ser salvo. Nuevamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo deben ser el centro. Eso es lo que significa cuando decimos que Él es nuestro Salvador y Señor. Nos gusta la parte Salvador, pero a algunos no les gusta la parte Señor. Ahora el Islam alega que su Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El nombre de su Dios es Allah, Allah, no Yahvé. Debo decir esto, y con la mayor respeto por nuestras juntas misioneras y juntas misioneras bautistas del sur, se equivocan cuando les dicen a los estudiantes misioneros que Allah es el mismo ser al que nosotros referimos como Dios, que se llama Yahvé. Lo sé porque uno de mis parientes fue a paso a varios meses en naciones islámicas. En su entrenamiento se le dijo que ambos nombres, Allah y Yahvé, eran sinónimos. Esta es mala apologética. Lo seguro es que el judaísmo y el cristianismo y el islamismo, todos los tres creen en un Dios. Entonces podemos decir lo siguiente: Dios está íntimamente involucrado en el universo. Hay un Dios personal y monoteísta y Dios es el centro. Las tres religiones tenían una visión muy elevada de solo Dios. Sostenían que Dios era soberano sobre la creación y la humanidad. Hablan de la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios e incluso la voluntad permisiva de Dios. Hasta cierto punto, Dios está involucrado con la humanidad dependiendo en cuál religión uno está tomando en cuenta. En esta sesión hay 4 ideas importantes que se pueden llevar a casa. Primero, a menudo decayó Roma, el cristianismo creció. Número 2, la sangre de los mártires fue las semillas del crecimiento de la iglesia. Número 3, Dios está íntimamente involucrado en el universo. Un Dios personal y monoteísta del judaísmo, del cristianismo y islamismo apuntan que hay un solo centro, es Dios y Él está en los cielos. Número 4, y tomen punto en esto: el Dios de Islam y el Corán no es el Dios de la Biblia. En la siguiente sesión veremos lo sobrenatural, lo cultural y lo social. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada de Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios.